Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Buenos días, don Luis Guillermo. Para la campaña. Vamos a entrar en materia de una vez, aunque usted vio el tema de las presas, ¿verdad? Que es una cosa que a nosotros nos tiene... Acabo de ser víctima. Ya no sabemos cómo enfrentar el tema, pero nos tiene preocupados por los invitados realmente. Vamos a ver, ¿por qué Luis Guillermo Solís no despega en las encuestas? No, todo lo contrario, estamos duplicando el tamaño en las encuestas. Nosotros pasamos del 4 al 8, que es el doble, y pasé de un reconocimiento del 17 al 55. 3 veces y media lo que me conocía la gente antes y ahora. O sea que la primera etapa de la campaña fue exitosa. Ahora viene la segunda parte, que es la más complicada, y es que el reconocimiento se convierte en votos, y en eso estamos trabajando como locos. Y eso es un esfuerzo que tiene que ver con dos cosas. Una, por supuesto, la publicidad, ¿verdad? La parte que se ve en los medios, etcétera. Pero otra, la más importante, es el contacto con la gente. No hay sustituto para eso. Usted lo ha dicho muchas veces, doña Amelia. Aquí la cosa es escuchando, vinculándose, visitando, chancleteando. No hay otra manera. Pero hay una cosa que es cierta. O sea, usted dice, ahora me conocen muchísimo más, subí en las encuestas, pero está el tema. Ya la etapa de conocimiento está, en relación a usted, está muy atrás de lo que está en relación a otros que podrían estar ocupando un primer lugar sobre usted o un lugar sobre usted, y que en este momento la gente podría decir, entre eso se va a decidir. Sí, claro. Luis Guillermo puede decir, bueno, ya yo estoy fuera, ¿para qué voy a gastarme? Sí, esa es una lectura. La otra lectura es que los negativos que tienen los que están encima mío son altísimos. Es decir, la gente los conoce más, pero los rechaza más también. Y eso en política es muy complicado. Yo prefiero que me conozca menos gente, pero la que me conoce les guste más, que me conozca mucha gente y que la mayor parte diga, no, pero lo conozco, pero no me gusta. Cuanto más lo conozco, me conoce menos. ¿Se desgastó la imagen del PAC, Luis Guillermo? Es probable, si es que un partido que pierde 3 veces seguidas, pierde también fuelle. Por eso es que estamos llamando a la gente del PAC para que se ponga la camiseta y se salga a la calle y que se mueva en las esquinas y que tome que haga los piquetes y las cosas que hay que hacer bajo la normativa electoral que corresponda. Pero el mensaje del PAC sigue siendo no solamente un mensaje muy fresco. Vea, doña Amelia, si no se ha desgastado el mensaje del PAC que todo el mundo está diciendo, a todo el mundo está hablando de luchar contra la corrupción, que es el mensaje típicamente PAC. ¿En qué se hasta los partidos tradicionales. Este partido de ahora del que lideró Tom Solís en las elecciones anteriores? Mire, yo creo que hay 2 o 3 cosas fundamentales. La primera es el liderazgo. Ya el liderazgo de Otón ha sido trascendido a otro tipo de liderazgo que es el mío. Eso es una diferencia importante. No es ni mejor ni peor, es distinta. Y eso yo creo que marca una diferencia, que es por lo que usted pregunta. En segundo lugar, yo creo que hay una comprensión de que la estrategia en campaña tenía que ser diferente, tiene que ser una cosa más aterrizada, mucho más emocional, más pegada a la gente. Nosotros tuvimos una propuesta demasiado académica, ¿verdad? Estamos haciendo un esfuerzo que sale en los próximos días con el plan de gobierno, de coger cosas muy concretas y ponerlas sobre la mesa. Es decirle que pese a eso, el plan de gobierno del PAC fue calificado en la última elección como el mejor por el Estado de la Nación. Esa es la segunda cosa. Y la tercera es que estamos verdaderamente posicionados, yo creo, como el partido que puede hacer la diferencia en esta peleadera entre perros y gatos. Yo creo que es el verdadero centro. ¿Qué ideología tiene el PAC? Ayer Villalta nos decía socialista y todo el mundo decía, doña Mary, ¿por qué es socialista? ¿Qué quiere decir socialista? ¿Socialista qué? Bueno, ¿qué ideología tiene el PAC? Clarita, usted es profesor Mire, una que entiende todo el mundo, costarricense, Amelia, es que el PAC es el partido de Costa Rica, es el partido que cree en un Estado inteligente, un Estado que interviene, un Estado gestor, es un partido que cree que la empresa privada produce riqueza, pero que el Estado tiene la obligación de repartirla equitativamente. Es un partido que cree que el ambiente debe ser preservado. Que la equidad es fundamental. Nosotros seguimos siendo el partido que colocó la equidad y yo diría la igualdad de género en el corazón de la política. Fueron los primeros fundadores del PAC, eso sigue ahí. Es el partido que cree en la paz y en la
y en la concordia internacional y el derecho internacional, o sea, es el partido de Costa Rica. Bueno, pero en eso están de acuerdo casi todos los partidos. ¿Cómo se traduce eso, Luis Guillermo, en sus propuestas? ¿Cuáles son esas propuestas y cómo se traduce? ¿A dónde está el cambio? No más de lo mismo. Queremos cambiar las cosas de esta manera. Pues mira, ahí está, han estado en la página web desde hace 6 meses y las vamos a sacar ahora en 500,000 de planes con dibujitos, incluso, ¿verdad? Para que la gente las vea. Pero le voy a decir una, que me parece que es la más importante por su alcance, si es que logramos hacerla, y creo que podemos hacerlo. Sacar de la pobreza extrema a 350,000 costarricenses. ¿Cómo? Mire, alineando los programas sociales que están dispersos en el Estado. No hay que cobrar ni más impuestos, ni decirle a la gente que ponga más plata en ningún lado, simplemente logrando que las instituciones que manejan esos 20 programas los pongan articuladamente en una sola dirección. Pero a esas instituciones y a esos burócratas les sirve que exista la forma que hay ahora. ¿Cómo lo va a cambiar? Bueno, ese es el esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los liderazgos que están en esas instituciones, y eso tiene que ver con la construcción de un registro único de beneficiarios, y eso tiene que ver con la forma como el Banco Central, como el Ministerio de Hacienda ubique los recursos, y tiene que ver cómo se logren los acuerdos en la Asamblea Legislativa. Bueno, me dirán, sí, pero todos esos son condicionamientos imposibles. Bueno, a lo mejor son muy difíciles, pero son los que hay que hacer. Entonces, uno estando sentado en la silla de la presidencia puede hacer las cosas de manera diferente. Yo estoy seguro que habrá muchos obstáculos. Pero romper el tope de cesantía, dice Villalta. ¿Qué piensa usted de eso? No, a mí me encantaría, pero yo quiero preguntar, yo no sé de dónde saldría la plata para hacer eso. Es decir, nosotros en estos momentos no veo. A mí me encantaría preguntarle a don José María de dónde va a coger los recursos para hacer esa conquista social tan importante. Bueno, no sé si será posible imaginarla en una economía que está creciendo tan lentamente y con un déficit como el que tenemos. ¿Cuál diría usted que sería el proyecto y cómo lo realizaría y con qué plata lo haría? Que es el número 1 del PAC y que ustedes creen que producirá el gran cambio que Costa Rica está pidiendo. Costa Rica no quiere más de lo mismo, quiere un cambio. ¿Cuál sería? Bueno, yo no creo que haya uno solo, Amelia. La primera observación es esa. Yo creo que hay que trabajar en varias puntas de un mecate que está enredado. Decir que es un proyecto y que ese proyecto va a cambiar a Costa Rica es una mentira espantosa. Yo creo que es infraestructura. Bueno, he dicho uno, que es el sacar de la pobreza a costarricenses que están ahí malviviendo, tratando de sobrevivir con menos de 1,000 colones al día. Pero el segundo, sin duda, es infraestructura. Yo lo que he dicho es que entrando a la presidencia, los primeros decretos tendrán que ser para intervenir la red vial. Y que eso significa utilizar el consenso por la red vial de Costa Rica, que ni siquiera hemos hecho los partidos, sino que es un acuerdo entre las entidades académicas, las entidades privadas, el Colegio Federado, etcétera, que están identificadas cuáles son esas carreteras, intervenirlas de inmediato y usar la plata que el BID tiene puesta ya son como 650 millones de dólares que están esperando en las arcas del Estado, y que estamos pagando intereses sobre los cuales estamos pasando intereses de hace más de 3 años, y nosotros podríamos utilizar esa plata hay, las carreteras están identificadas y la gente está harta. Ponerle especial atención, alineando todo lo que hay ahora para ayudarle a los pobres, a esas 300,000 familias. Sí. ¿Qué más? Agro. Y le digo agro porque para mí no, para mucha gente, incluidos varios candidatos presidenciales, el tema del empleo se ha recogido como una preocupación nacional, y yo creo que la generación de empleo solamente se puede hacer de manera sostenible y con buenos salarios y con buenas condiciones de trabajo si se estimula el surgimiento de micro, pequeñas y medianas empresas. Y el agro pasa por ahí, pero sin lugar a dudas. Eso es generar empleo. ¿Cómo ordenar el empleo público? Por ejemplo, ¿cómo eliminar, si piensa que es necesario, eliminar los privilegios? ¿Qué hacer con los salarios de los altos jerarcas que rompen toda comprensión a veces de parte del pueblo, que es a la final el que decide? Pues mire, sobre los salarios de los altos jerarcas, le pediré a quienes estén en mi gobierno que por favor respondan al clamor popular y no acepten esos altos salarios, no necesitan ahí, y empezando por el presidente de la República. ¿El presidente puede tomar una decisión sobre eso? Sí, yo creo que eso será voluntario, porque no hay posibilidad ninguna de que le dejen de pagar lo que está establecido por ley. El funcionario lo podrá hacer, pero bueno, que se devuelva la plata o que lo ponga en un fondo y lo done. Yo no creo que necesitemos salarios más altos para quienes estamos en los más altos. Y los privilegios, esos llamados privilegios que a veces son acuerdos que están consagrados en leyes, eso es más gradual, Amelia. Si usted le mete mano a eso,
a puro machete, como alguna gente pretende. A lo que vamos es una confrontación social que paraliza al país. Aquí hay que hablar con los grupos, ver cuáles son de esos acuerdos, algunos que puedan calificarse de abusivos, cuáles no, que la gente entienda, y después pasar a un régimen gradual que cambie los términos de referencia para aumentar los sueldos y para ganar más y más condiciones, especialmente en el sector público. Yo creo que eso es de obligado, por lo menos discusión. De todo esto que usted me habla, ¿tiene ya elaborados posibles proyectos? ¿Tiene elaborados posibles decretos? Porque lo que le voy a preguntar es lo siguiente: ¿cuál es su objetivo en este momento, don Luis Guillermo? ¿Ganar el 2 de febrero, ir a una segunda ronda? ¿Cuál es su objetivo en este momento? Ganar, y no me voy a poner a gobernar antes de ganar. Yo tengo algunas ideas fuertes. He dicho que tendremos, por ejemplo, una nueva ley de concesiones lista el 8 de mayo. Es decir, ganando las elecciones en febrero, pondré un equipo de gente para que se tenga la lista la nueva ley de concesiones, porque pensamos que la actual no sirve para nada, ¿verdad? Pero yo en estos momentos no me puedo trabajar, yo no tengo una reunión de gabinete todos los lunes. Yo lo que tengo es una reunión de coordinación con la persona que me lleva la agenda, reviso qué es lo que está pasando en el territorio, veo qué es lo que va a pasar en comunicación, pero yo no puedo ponerme en estos momentos ni a armar gabinete, ni a gobernar un país que no me ha elegido. Yo primero, responsablemente, ganaré las elecciones, después me pongo a hacer gabinete y después me pongo a hacer cosas. El equipo está ahí, y es un equipo que a mí me emociona porque lo veo bueno, de buena calidad y comprometido. ¿Quién es su principal rival? ¿José María Villalta? ¿Johnny Araya? No, mi principal rival es la indiferencia de la gente, la indecisión de la gente, la incertidumbre que hay en la gente, la desconfianza que hay en la gente. Si nosotros logramos tranquilizar al país, decirle a la gente que piense, que compare y que escoja responsablemente, ganamos las elecciones. ¿Cómo, Luis Guillermo? Bueno, ¿cómo? Eso nos vuelve otra vez al tema de la publicidad y nos vuelve al tema de las noticias, estar muy presente. Nos están sacando, ¿verdad? Aquí yo creo que hay una intención de alguna gente de invisibilizar al PAC y decir que esta es una carrera de 3 caballos, que se queden, que si están viéndolo así, que no se queden sentados, ¿verdad? Porque no es la primera vez que me pasa y yo no me voy a quedar quedito. Y aquí esto no es de 3. Esto está abierto. A mí me parece que es una barbaridad que estén ninguneando a don Rodolfo Pisa y al PUSC, por ejemplo, ¿verdad? Diciendo aquí no pasa nada, y mucho menos al PAC, ¿verdad? Mucho más al PAC, porque me parece que la bola está en el aire. Amelia, se ven los números. Más de la mitad de la gente no sabe por quién votar. Y eso lo que significa es que estamos en un momento especial de la historia nacional. Los analistas decían ayer, está arrancando la campaña electoral. Sí, claro que está arrancando. Estamos arrancando, ¿verdad? Estamos arrancando y yo no estoy parando, no me echo para atrás. Estoy entusiasmadísimo. Pero sin embargo se está dando un fenómeno, y es el fenómeno al que yo creo que la gente no le está prestando atención. Es que la gente, la mayoría de los costarricenses, no le interesa lo que está pasando, no creen las personas que están ahí. ¿Cómo mover a esa gente en definitiva que quiere, repito, hasta la saciedad, algo nuevo y diferente? ¿Cómo moverlo si también la plata de la publicidad a la final no determina mucho? Dicen que hay gente que ya gastó $1 millón en publicidad. Mire, por eso, yo creo que se necesita un poquito más de plata, porque sin plata no se puede llegar a grandes conglomerados humanos, a donde aunque trabajara 24 horas al día, y estoy trabajando 20, no voy a poder llegar ahí. Y no lo puede hacer ningún candidato. Entonces, si queremos que efectivamente esta sea una campaña en donde la gente marque diferencias y pueda ver las propuestas y pueda entender en qué se le beneficiará, sin clientelismo, sin populismo, bueno, pues entonces se necesita llevar ese mensaje. Pero lo más importante es que la gente pierda el miedo, tenga la capacidad de ver ante la tormenta dónde están los caminos por donde puede discurrir, cuáles son los caminos importantes desde el punto de vista del futuro del país. Yo creo que este es un pueblo inteligente, creo que es un pueblo que ve las cosas. Si no las estuviera viendo, doña Amelia, no estaría indeciso, y está indeciso. No es un pueblo abstencionista. Yo casi me atrevo a vaticinar que el abstencionismo no será mucho mayor que el histórico, andará a ser cerca de 30%. ¿Verdad? No, pero la gente está indecisa, y esa indecisión va a llevar a una decisión final en enero, no ahora. Entonces hay que tener tranquilidad. ¿Cómo explica el crecimiento de Villalta? Porque es un buen candidato. Es decir, a mí me gusta mucho escucharlo debatir y estar con él en los debates, y como he estado con él, a diferencia de muchos otros, en casi todos, ¿verdad? O en todos los debates, entonces he tenido muchas posibilidades de interactuar con José María. El Frente Amplio ha moderado su
su retórica, se ha movido al centro. Yo creo que ha sido inteligente esa decisión, y José María es un candidato que tiene un partido de gente muy entusiasmada, y creo que es una figura que no tiene por qué ser ahora satanizada como mucha gente pretende hacerlo. Ahora, tendrá el equipo, tendrá las condiciones para tener una interlocución amplia con todos los sectores que conforman al país, y que no todos son del centro izquierda, como algunos de nosotros pensamos que somos, gente de pensamiento progresista. Eso yo no lo sé, pero defíname a esos tres candidatos que aparecen hoy en el periódico La Nación. Defíname a Otto Guevara, a Johnny Araya y a Villalta, dentro de lo que estamos, dentro del juego electoral y a nivel presidencial. Bueno, yo creo que el desplome de Johnny Araya en las encuestas es uno de los dos datos importantes que esta encuesta aporta. Yo nunca había visto nada igual. Definirlo, un candidato en problemas, serios problemas. Hoy Liberación Nacional y el candidato oficialista están en el punto más peligroso, digo yo, políticamente, en el que han estado en los últimos 25 años. O sea, yo no veo otra cosa. Otto Guevara creo que está haciendo uso oportunista de un espacio que se ha abierto, queriendo meterse como el tercero en discordia de una polarización que yo creo que no existe, porque el tradicionalismo de la propuesta del Partido Libertario, que se muestra popular y que se muestra haciendo promesas como la de los 500,000 empleos o bajar la luz sin decir cómo, etcétera, no es de un partido distinto a Liberación Nacional en el fondo, ¿verdad? Y después José María Villalta, digo eso, es un gran candidato de un partido que se encontró una coyuntura de crecimiento sin que se le estuviera esperando, ¿verdad? Yo creo que el Frente Amplio está frente a un desafío inmenso de convencer al país de que tienen con qué gobernar, entendiendo el gobierno por este diálogo político entre todos los sectores, ¿verdad? Ahora, eso que me ha dicho ellos, usted opina de ellos, pero ahora veámoslo frente a Luis Guillermo, los cuatro. ¿Por qué Johnny no? ¿Por qué Otto Guevara no? ¿Por qué Villalta no? ¿Por qué yo sí? Mire, porque el gran desafío de este país es cambiar el rumbo que llevamos, pero hacerlo con certidumbre, con seguridad y con sensatez. Hacia un escenario de confianza, en donde la gente que produce sepa que no se van a producir grandes turbulencias y que vamos a generar aquí una situación inmanejable en lo social, pero que al mismo tiempo no vamos a seguir haciendo lo mismo que antes. Y me parece que esa disyuntiva se resuelve con una candidatura del PAC, un partido que tiene claridad, Liberación etcétera. No? Porque Liberación ha sido responsable en 8 años, Amelia, de lo que tenemos hoy. Es decir, aquí no puede haber otro análisis. 2 gobiernos sucesivos de Liberación Nacional han hecho que el número de pobres se mantenga, en el mejor de los casos, estancado o haya crecido un poquito, y que la desigualdad haya avanzado de manera horrorosa, según lo que dice el último Estado de la Nación. 25 veces separan a los menores ingresos de los mayores, Amelia, y eso es muy complicado. Así es que por eso yo digo Liberación no más, es que por sus obras los conoceréis. ¿Por qué Otto Guevara no? Porque es peor que Liberación en su propuesta, en el sentido de que profundizaría algunas de las disfunciones que el proyecto liberacionista ha producido, ¿verdad? Por ejemplo, la perspectiva del movimiento libertario respecto de la economía, que es dejar básicamente que la economía funcione sola, a lo que llevará es a un aumento de la desigualdad, no a una reducción de esta. Y lo digo porque no existe siquiera en el mundo un modelo como el que él propone para Costa Rica. Ningún país en la realidad puede hacer las cosas que Otto propone, porque el liberalismo llevado hasta ese punto no existe. Es decir, no hay ningún modelo en el mundo que funcione así, ni Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, ni Alemania, que es la segunda cuna del capitalismo, funcionan con la lógica de un Estado descontrolado como el que propone el movimiento libertario. Así es que, no, yo no creo que eso sea una opción. ¿Por qué Villalta no? Bueno, por lo que digo, porque es un gran candidato con una capacidad relativamente pequeña de conducir, de articular a los sectores que no están dentro del grupo que él representa desde el punto de vista de su estructura partidaria. Es una estructura débil relativamente frente al enorme desafío que representa para el país un cambio como el que se requiere. Entonces me parece que tenemos que caminar por una senda de mayor tranquilidad, con un equipo que sea un equipo maduro y con un partido que pueda hablar con todo el mundo. ¿Por qué cree usted que, según las encuestas, mucha gente que apoyaba al PAC ahora apoya a Villalta? Bueno, porque hay un sector en el PAC que cree que el cambio tiene que marcarse de manera mucho más contundente
¿verdad? Y yo respeto mucho esa percepción de que tenemos que cambiar de un bandazo la orientación general del gobierno. Y ven en el candidato del PAC un candidato contestatario, con mucha fuerza, digamos, en sus propuestas, que son propuestas osadas, pero que tienen el problema, me parece a mí, de que sacan de la jugada, sacan cuando dice cosas como, por ejemplo, lo de la ruptura del tope de cesantía, sacan de la viabilidad política la propuesta de futuro para el país. Y eso yo creo que es complicado. Pero hay sectores que ven allí una oportunidad de ruptura, digamos, que me parece muy aceptable. Yo apuesto por una ruptura con tranquilidad, con responsabilidad, con diálogo, con capacidad de articulación social. Pero a una ruptura. Ah, sí, claro, porque si no, no lo van a elegir. Yo creo que llegó el momento, no sé qué piensa usted, en la campaña de hablar duro, de hablar, como le dijera, no solo con fuerza, porque se habla con fuerza, sino con las ideas más fuertes, ¿verdad? Porque en este momento como que pareciera que todos trabajan sobre las mismas ideas o con los cómo más claros, ¿verdad? Para que la gente pueda diferenciar ciertamente, sí, ¿o no? Sí, yo creo que uno de los desafíos es el de la diferenciación, ¿verdad? Creo que más que hablar fuerte hay que hablar claro, ¿verdad? No tener miedo a decir las cosas que hay que cambiar. Eso tiene sus dificultades en un pueblo que ya no le cree a nadie, ni a los que hablan duro ni a los que hablan suave. Es decir, aquí el problema es ver a la gente a los ojos, Amelia. Es que eso es la parte fundamental de esta actividad. Yo me lo encuentro todo el tiempo cuando estoy de gira, ¿verdad? La gente quiere venir a hablarle y a reclamarle a todos los políticos por igual, y ahí no hay diferencia tampoco, ¿verdad? Yo creo que hay una sensación, y esto es una de las cosas que yo le reclamo más a Liberación Nacional, volvió incrédulo al pueblo de Costa Rica, y eso es gravísimo. Totalmente. Porque entonces desconfiamos de todo y de todos. Usted me está diciendo, no voy a hablar de gabinete hasta que no me elijan. Sí, claro. Pero también me está diciendo, mis primeros decretos, decisiones serán en el tema de infraestructura. Ha sido es el ministerio más fracasado de todos, o sea, eso no hay duda, y sobre el que hay mucha expectativa porque genera empleo, por todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero hay una gran expectativa. ¿Cómo no le vamos a pedir que nos diga quién va a ser entonces un ministro de Obras Públicas y Transportes? Y pedírselo a don Johnny, pedírselo a todos los que van a participar, para que la gente pueda opinar también sobre esa persona. Porque me lo pueden pedir con mucho gusto. ¿Y cómo usted no lo va a tener visto si se está comprometiendo con eso? Bueno, es que yo creo que en estos momentos, afortunadamente, en materia de infraestructura, más que el ministro hay que saber qué es lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer es lo que ya dijeron los expertos. Entonces ya está muy adelantada la cosa. No hay Pero que usted me habla de liderazgo, no solo del presidente, sí. Tendrá que haber liderazgo en cada ministerio. Y en febrero habrá noticias, porque yo no quisiera esperar hasta abril para dar el nombre del ministro de Transportes o el ministro de Economía o el presidente del Banco Central, que dicho sea de paso, por nombres tenemos muchos y muy buenos. Entonces, me parece que no es un problema de poner nombres. Lo que pasa es que si se empieza a poner nombres hoy, lo que va a ocurrir es que la gente se va a desorientar, y entonces vamos a estar todos viendo cuál es el nombre que sale en la semana, y eso nos saca del carril que tenemos establecido para ganar las elecciones. Es que uno no se come los chicharrones antes de matar al chancho, porque le empieza a doler la panza antes de lo debido, y yo no quiero hacer eso, yo quiero ganar primero. Y eso significa articular con equipos. O sea, yo no estoy diciendo que que no tenemos las coordenadas claras respecto de por dónde vamos, pero no se pueden adelantar procesos. Por lo menos la experiencia que ya yo tuve una vez de un gabinete adelantado fue bastante mala, ¿verdad? Eso, la gente, además que electoralmente es medio tonto hacerlo, la pura verdad, porque usted contenta a una persona y hay como 100 en este país que se sentían ministros y que los dejó afuera. Eso es que también desde ese punto. Claro, y todavía la gente no había votado. No, muy complicado. Vamos a ver, a usted no le gusta hablar de usted, pero hay que hablar con los candidatos. Usted, ¿cuáles son sus fortalezas cuando se le compara con Araya o con Villalta? Mire, yo no sé si comparado con, pero le cuento cuáles son las que yo percibo, por lo menos que podrían hacer algunas ventajas. Yo creo que soy una persona que sabe escuchar, creo que soy una persona que sabe coordinar equipos, creo que soy una persona que cuando decide con criterio. Me parece que soy una persona que entiende cuál es la realidad del país. Si hay algo de lo cual me precio, es de ser un buen tico y un tico de pura cepa. Y el tico es ingenioso, es malicioso, pero es manso. Y a mí que me digan que hay que ser matón para hacer las cosas, yo creo que no. En Costa Rica no aprendemos eso de chiquitos.
Cuando usted me dice que ha logrado números que lo impresionan sobre el conocimiento que la gente tiene de usted, porque tuvo que arrancar, ese fue su punto de partida, la gente no conocía a Luis Guillermo como político ya de trayectoria. Cuando usted me dice eso, ¿usted cree que el tico conoce eso de Luis Guillermo? ¿Logró eso, conocer eso que usted está diciendo? ¿Y qué es lo que el tico quiere, Luis Guillermo? Mire, yo creo que lo está conociendo, y a medida que esta campaña se atilinte, y se va a atilintar. ¿Y en serio? Y en serio. Yo creo que esas capacidades deben ser aquellas que luzcan más, ¿verdad? Porque no va a ser fácil. Aquí va a haber todo tipo de provocaciones, lo están sacando a uno de las páginas de algunos medios, hay gente interesada en que el PAC otra vez no gobierne, por eso es que mi apelación a toda la gente que no ha tomado una decisión es, mire, no necesariamente véngase con el PAC ya, pero vea lo que el PAC está diciendo, escúchenos. Permítanos llegar y compare lo que estamos diciendo y compare el candidato también. Eso va a ser posible que terminen de conocerme. Pero vea, nunca hay conocimientos absolutos, Amelia. Esto es un proceso, a uno lo van conociendo de camino. Es igual que un matrimonio, ¿verdad? Uno cree que conoce a la novia o al novio y realmente lo termina de conocer cuando ya han caminado rato, ¿verdad? Bastante. Y a veces la experiencia no es buena, pero bueno, en otros casos sí. Dentro de sus debilidades, de lo que usted ha notado, de lo que en redes sociales le han señalado, ¿cuáles son esas debilidades que reconoce Luis Guillermo que tiene, pero que cree muchas. que no van a ser indispensables para ejercer la presidencia? No, mire, yo creo que si uno tiene que reconocer algo, Amelia, son sus múltiples limitaciones, ¿verdad? Yo quisiera tener más tiempo para conocer con mayor profundidad problemas que no son de mi especialidad. Yo cuando me sumerjo en algunos problemas, reconozco que ando por la epidermis. ¿Cuál es su especialidad? No, de las relaciones internacionales. Últimamente estoy mucho más involucrado en temas económicos. He estado estudiando mucho más porque tenemos ahí un problema bastante grande. Pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, sobre, no sé, un tema como energía, ¿verdad? Ponerme a discutir el detalle técnico de un problema como ese es verdaderamente complicado y admito que no puede uno arrancar lo técnico de lo político, las decisiones también tienen que tener fundamento. Creo que esa es una de las otras cosas que me señalan, que soy como demasiado profesor y que entonces no digo las cosas así, ¿verdad? Peladamente, diga las cosas claramente y todo, usted le da demasiadas vueltas a las cosas. Bueno, es que los problemas en la vida son complicados, Amelia, y yo sí creo que siendo como es necesario que la gente tenga mucha claridad por dónde vamos, también es cierto que la gente tiene que entender que las cosas son difíciles y complejas y que no hay salidas fáciles. Hablando de profesor, yo le pediría más bien que me dijera, mire, Villalta es así, y yo soy diferente, y yo creo que esto es lo que necesita Costa Rica. Johnny Araya es así, y yo soy diferente, y creo que esto es lo que necesita Costa Rica. Bueno, está bien, y me parece que eso está muy bien, porque usted tiene que pedírmelo, ¿verdad? No puede ser de otra cosa, pero desgraciadamente, en este próximo periodo, usted no va a gobernar Costa Rica, yo sí. Y yo tengo como gobernante que tener una gran sensatez en cómo me refiero a mis adversarios y cómo me refiero al resto de la sociedad nacional. Y yo me pongo a calificar hoy a adversarios políticos que van a tener que sumarse al gobierno después de febrero, porque empezamos en febrero, no en mayo. Y eso significa que tengo que tratar a todos los partidos con respeto y tengo que entender el rol que juegan. Yo no quiero que Liberación Nacional continúe y quiero romper con la lógica de gobierno de Liberación Nacional. Pero Liberación Nacional sigue siendo un gran partido. Es un gran partido en la calle. Es decir, esta estrepitosa caída de Johnny Araya no es equivalente al tamaño que Liberación tiene en la calle. Lo que pasa es que no le están acompañando y por muy buenas razones. Pero ahí hay un bloque con el cual el próximo gobierno va a tener que lidiar e irrespetar a Liberación o irrespetar a la unidad. Por eso decía lo que dije de Rodolfo Pisa, que sacarlo de este análisis me parece absolutamente injusto con él, que es una persona muy preparada y muy seria, e injusta con un partido que todavía representa un sector muy grande de Costa Rica. Entonces yo creo que a veces empezar a calificarnos es contraproducente para el bien del país, no para el resultado electoral de estos comicios. Vamos a ver, la gente, y yo cada vez creo menos en sectarizar en derechas, izquierdas, arriba hacia abajo, pero la gente dice a la izquierda Villalta, a la derecha Otto Guevara, y Johnny dice, y yo en el centro. ¿Qué dice Luis Guillermo? No, bueno, que yo le habría enseñado otra cosa a don Johnny si hubiera sido alumno mío en ciencias políticas. Pero yo sí creo que, como usted lo señalaba, eso de derechas e izquierdas ahora es muy complicado. Usted vio en esa encuesta que hay gente de izquierda que está apoyando a Otto Guevara y hay gente de derecha que está apoyando a Villalta.
¿verdad? Este enredo en el que estamos es un problema que no es político electoral, es un problema sociológico. La sociedad costarricense está enredada. Ya las referentes, aquellos que habían, aquellas líneas que orientaban y que no se rompían y que las familias iban en un solo sentido porque el abuelo había sido liberacionista y la mamá era comunista y todo ese tipo de cosas, ya eso no va. Por eso le decía lo de costarricense. ¿A dónde se ubica? ¿Tiene cosas de Villalta, de Johnny y de no, por eso es que le decía a Amelia que la mía es una candidatura costarricense. Porque ya en este despelote, cuando la izquierda y la derecha se han desdibujado, lo único que queda es el país y son los principios, los valores, las visiones del país, que están por encima de las ideologías porque las preceden. Este país creía en la paz antes de la abolición del ejército. Este país creía en la equidad y la presencia de las mujeres en la educación antes de que se creara la ley de igualdad real de la mujer. Si nosotros empezamos a poner a las niñas en escuelas a mediados del siglo XIX, Amelia. La votación de las mujeres. Exactamente, el derecho a voto. Entonces, es una locura pensar que estamos inventando el país. Yo creo que entiendo eso, y lo entiendo profesionalmente como historiador, y lo entiendo más todavía como un político que mira lo que está pasando en su entorno. Aquí lo que prevalecerá, en última instancia, es la sensatez y la inteligencia del pueblo costarricense, que siempre en los momentos más difíciles ha sabido escoger Bueno, bien. entonces para cerrar la entrevista, pero el mundo está cambiando, Latinoamérica está cambiando, hay países que se alinean de un lado, países que se alinean dentro de este enredo, hay países que toman posiciones de un lado, toman posiciones del otro. ¿En qué marco usted ve a la Costa Rica del futuro, Luis Guillermo, de la que habrá que poner las bases? Yo creo que es en esta próxima elección ya. Mire, yo creo que la Costa Rica del futuro es una Costa Rica que será próspera y que será justa y que será una Costa Rica alegre. Y se lo digo porque en momentos mucho más complejos que este, cuando el mundo estaba metido en una guerra mundial, por decir algo, o cuando el mundo tuvo que salir de una crisis que efectivamente lo desquició hasta la locura, como fue la del 29 y 31, Costa Rica salió con proyectos que fueron verdaderamente luminosos. Este es un pueblo que crece ante los desafíos. ¿Pero qué se necesita para lograr eso? Lo que se necesita hoy es confianza de la gente de que para lograr de que los después consensos, para la reforma fiscal, para las cosas para que la calle, para que la gente que los autobuses no se atraviesen. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está Luis Guillermo que va a convencer a la gente de que esa receta que yo tengo, por decirle algo, es la que los va a mover a todos a seguirme y a hacer esta Costa Rica del futuro? Bueno, para eso teóricamente es una campaña electoral, para enseñarle a la gente cómo lo vamos a hacer y para que tengan confianza en quien ha de tomar las decisiones más importantes. Pero voy a decir una cosa, Amelia, y esto es algo que me dijeron que no dijera, así es que lo voy a decir para todo el país, para que todo el mundo lo entienda. Este país no sale adelante ni con Luis Guillermo Solís, ni con el PAC, ni con Villalta, ni con Johnny, ni con Otto Guevara, ni con Rodolfo Pisa, si la gente no se involucra. Usted lo ha estado diciendo aquí muchas veces. Este es un problema de todas y de todos. El país funciona en la medida en que su pueblo se involucra, en que la gente toma responsabilidad. Y a mí me dicen, no diga eso porque la gente no quiere asumir responsabilidades. Que vayan a decirle eso a las tortilleras que vi yo en Guanacaste este fin de semana, haciendo esas tortillotas guanacastecas a mano, palmeadas y con una pequeña industria. O que le vayan a decir eso a los frijoleros de Concepción de Pilas, que están sacando 2 cosechas de frijol y 2 cosechas de maíz al año. Es que a mí que me vengan a decir que este es un país que no se involucra, sí se involucra y sí sale adelante, pero la gestión de gobierno es una gestión que tenemos que emprender entre todos. El presidente de la República y el partido de gobierno serán, en el mejor de los casos, los directores de una orquesta que tiene que tocar afinada y tiene que tocar junta. De lo contrario, no salimos, por muy buenos que seamos. ¿Qué piensa del aborto y del matrimonio gay? Que han sido polémicos, pero que es bueno saber qué piensa cada uno. Desde el punto de vista del Partido Acción Ciudadana, sociedades de convivencia, no matrimonio igualitario, ese es un proyecto que está en la Asamblea Legislativa. Creemos que los derechos deben ser derechos civiles y patrimoniales para que la gente herede, para que las parejas del mismo sexo se puedan visitar en los hospitales, para que se puedan asegurar mutuamente. Creo que esa es la reforma que se está necesitando. Y desde el punto de vista de aborto, el Partido Acción Ciudadana no tiene posición allí porque no hay ningún proyecto en la Asamblea Legislativa que esté planteando ese tema. Si usted me lo pregunta a título personal, yo estoy a título personal en contra del aborto como política pública, con una excepción que es el aborto por violación o en el caso, el que ya existe y por lo tanto no es una excepción, cuando la vida de la madre está en riesgo. ¿Legalizar la marihuana? No estoy seguro de que haya que hacerlo. Es más, en estos momentos, si usted me lo pone sí o no, yo le digo que no, porque no veo que, la marihuana sea el gran problema de la droga
No es la marihuana, es la cocaína y son las otras formas de drogas duras, entre comillas. Y dos, porque para legalizar la marihuana y que tenga los efectos positivos que mucha gente ve y que creo que hay que colocar en una mesa de discusión pública, que hay que hacerlo para discutir y para resolver, se tendrían que hacer una serie de gastos en seguridad social, por ejemplo, que en estos momentos yo no veo cómo los podríamos hacer sin desquiciar una seguridad social que está ya de todas maneras muy sobrecargada sobre otro montón de cosas. Y si a mí me ponen a resolver entre tratamiento de adictos multiplicados por una legalización y el tema de las filas en mamografías, Amelia, me la ponen muy difícil, ¿verdad? Entonces yo preferiría ese tema, verlo con tranquilidad y resolverlo sin tabúes, que eso es muy importante. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a volver a hablar, don Luis Guillermo, vamos a volver a hablar. Nada más quiero preguntarle, es un momento en el que la gente está esperando cómo va a arrancar cada uno. Escuchándolo usted, y no solo en mi percepción, sino de la gente que en cantidad, Stephanie aquí lleva la cuenta, ha estado opinando, la gente dice, lo cataloga de serio, ¿verdad? Que es una persona seria, que tiene coherencia al presentar sus ideas. Digamos que cree que eso es suficiente, o a partir de mañana de que usted salga de aquí va a trabajar en presentar algo más para convencer a la gente de que sí, de que usted va por la presidencia de la República y de que usted está muy claro en lo que hay que hacer por Costa Rica. Yo creo que sí, y además, permítame decirle para cerrar, Amelia, que no me corro, estoy encendido, vamos para adelante. Lo que le estoy pidiendo es a la gente, a mi gente, que siga ese ejemplo, que multiplique muchas veces el trabajo que está haciendo. Eso con respecto al entusiasmo con que vamos a cerrar esta campaña y que vamos a arrancar el año entrante. Aquí no va nadie para atrás, todo es para adelante. 1, 2, que no esperen que yo me ponga aquí a meterme en un pleito de perros y gatos. Pero sí se quiere meter en la foto de los que pueden ganar. Sí, claro, porque ese es mi derecho como candidato de un partido grande y un partido serio y de un candidato que quiere hacer las cosas bien, igual que cualquier otro que tiene que estar en esa foto. Que no nos ningunen, eso no es bueno para el país. Y en tercer lugar, porque yo creo que Costa Rica merece el esfuerzo de todas y todos, y esto se saca con el esfuerzo de todas y todos, no solamente con un liderazgo político como el mío o el de cualquier otro. Gracias, Luis Guillermo, estaremos conversando más con ustedes. Muchas Queremos, gracias a usted. De eso se trata, pienso, en este momento, el enfoque de nuestra voz. Conózcanlos, escúchenlos. Si yo fallo en algo, dígame, pregúntele tal cosa y yo le voy a seguir a usted. Pero usted sabe, y permítame decir esto, Amelia, yo le agradezco mucho a usted porque usted ha estado haciendo un trabajo desde hace muchos años, no en esta campaña, a lo largo de muchos años, que ha permitido precisamente llegar al punto en que la gente le puede mandar a usted con muchísima confianza, como si estuviéramos sentados en la sala de la casa, las preguntas para que usted nos las haga o para que usted haga otras, las que se le ocurran, que generalmente son muy buenas. Muchas gracias. Gracias, Luis Guillermo. Amigas y amigos, una pausa y ya regresamos. Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz que inspira, nuestra voz sentido, nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra voz. Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.